Hablando sobre la anatomía del hígado, las dos principales caras o superficies del hígado son la cara diafragmática y la cara visceral. Esta última está rodeada por el peritoneo, excepto en la porción de la aorta hepática y en el lecho de la vesícula biliar. La cara visceral está directamente relacionada con numerosas estructuras anatómicas, incluyendo el duodeno, la vesícula biliar, la flexura cólica derecha, el colon transverso, el riñón derecho, la glándula suprarrenal. La cara diafragmática también está cubierta por peritoneo, excepto en el área desnuda. Hay 4 lóbulos anatómicos en el hígado, los cuales se subdividen en segmentos más pequeños de acuerdo con su suministro sanguíneo. El lóbulo derecho es el más grande de los 4, mientras que el lóbulo izquierdo es el más pequeño y tiene forma aplanada. El lóbulo caudado se asienta entre la fisura del ligamento venoso y la vena cava inferior, mientras que el lóbulo cuadrado se localiza entre la vesícula biliar y la fisura del ligamento redondo del hígado. Si pudiéramos dividir al hígado en mitades izquierda y derecha mediante una línea en el plano sagital que pase por el ligamento falciforme, entonces tendríamos que todos los lóbulos excepto el derecho estarían del lado izquierdo del plano sagital. Existen 5 ligamentos que se relacionan directamente con el hígado. El ligamento coronario está formado por una reflexión peritoneal del diafragma en el hígado, la cual consta de 2 capas que se unen del lado derecho. El ligamento triangular izquierdo del hígado es una combinación del ligamento falciforme y el omento menor o epiplón menor. El ligamento falciforme del hígado no tiene un origen embrionario, es más bien una reflexión peritoneal de la pared abdominal superior que va desde la región umbilical hasta el hígado y tiene al ligamento redondo en su borde libre. Continuamos con el ligamento redondo del hígado, también conocido como ligamentum teres hepatis por su nombre en latín. Es un remanente fibroso de la vena umbilical que aún se extiende desde la cara interna del ombligo hasta el hígado. Y el ligamento venoso, que también es un remanente embrionario de los conductos venosos durante el desarrollo en el útero. Se extiende entre la vena umbilical y la vena cava inferior. Porta hepática y recesos del hígado. La porta hepática es la fisura intraperitoneal central del hígado que separa a los lóbulos cuadrado y redondo. Es el punto de entrada y salida de varios vasos importantes, incluyendo la vena porta hepática, la arteria hepática, el plexo nervioso hepático, los conductos hepáticos y los vasos linfáticos. El receso subfrénico está separado por el ligamento falciforme del hígado, es la división entre el hígado y el diafragma. En el receso hepatorrenal está ubicado en la cara inferior derecha del hígado y lo separa del riñón en la parte anterior inferior y de la glándula suprarrenal en la parte posterior inferior. Recordando que los segmentos del hígado se caracterizan por tener una distribución propia de ramas de arterias y venas, a cada segmento le llega una ramificación de la arteria hepática, sale una ramificación de la vena hepática y también le llega una ramificación de la vena porta. A este paquete vascular tan complejo se le suma la vía biliar, también distribuidas sus ramas desde cada segmento. En el lóbulo hepático derecho, que es el más grande, irrigado por la arteria hepática derecha, se identifican 4 segmentos. En la parte superior o infradiafragmática encontramos los segmentos 7, que es posterior, y 8, que es anterior. El lóbulo derecho quirúrgico está formado por los segmentos 5, 6, 7, 8 y la parte derecha del segmento 1. El lóbulo izquierdo quirúrgico está conformado por los segmentos 2, 3, 4 y la parte izquierda del segmento 1. El sector lateral derecho está constituido por los segmentos 6 y 7. Recordando esto, cada segmento puede extirparse por tanto de forma independiente. El parénquima del segmento 1 o caudado es autónomo y su vascularización y drenaje venoso son diferentes, ya que puede recibir sangre venosa y arterial del lado derecho e izquierdo y su drenaje se hace por venas directas a la vena cava inferior. La vesícula biliar. Este órgano con forma de pera puede contener hasta 50 mililitros de bilis. El peritoneo rodea completamente el fondo de la vesícula biliar y une su cuerpo y su cuello al hígado. La cara hepática de la vesícula biliar se une al hígado mediante el tejido conectivo de la cápsula fibrosa del hígado. Se divide en 3 partes: el fondo,
que normalmente se proyecta desde el borde inferior del hígado en el extremo del noveno cartílago costal, en la línea media clavicular. El cuerpo, que es la porción principal que está en el contacto con la cara visceral del hígado, y el colon transverso, y la porción superior del duodeno. El cuello, que está opuesto al fondo que se dirige hacia la porta hepática. El cuello tiene forma de S y se une al conducto cístico. El conducto cístico mide entre 3 a 4 centímetros de longitud. Conecta el cuello de la vesícula biliar con el conducto hepático común. La mucosa del cuello forma una espiral y crea un pliegue. Este va a mantener el conducto cístico de modo que la bilis puede desviarse fácilmente al interior de la vesícula biliar cuando el extremo distal del conducto biliar está cerrado por el esfínter del conducto biliar. El conducto cístico pasa entre las hojas del aumento menor y generalmente paralelo al conducto hepático común, al que se une al formar el conducto biliar. La irrigación de la vesícula biliar y el conducto cístico procede de la arteria cística, que a menudo se origina en la rama derecha de la arteria hepática propia, en el triángulo entre el conducto hepático común, el conducto cístico y la cara visceral del hígado. Las variaciones del origen y el recorrido de la arteria cística son frecuentes. El drenaje venoso del conducto cístico y el cuello de la vesícula biliar fluye por las venas císticas. Estas venas pequeñas y eventualmente múltiples pueden pasar de manera directa hacia el hígado o drenar del hígado a través de la vena porta hepática, después de unirse a las venas que drenan los conductos hepáticos y el conducto proximal. Las venas del fondo y el cuerpo de la vesícula biliar pasan directamente a la cara visceral del hígado y drenan en los sinusoides hepáticos. Como se trata del drenaje de un lecho capilar a otro, constituyen un sistema portal adicional. Los nervios para la vesícula biliar y el conducto cístico pasan junto con la arteria cística desde el plexo nervioso celíaco y el nervio vago. El nervio frénico derecho puede causar dolor debido a la inflamación de la vesícula. Ahora vamos con el páncreas. El páncreas es un órgano que tiene funciones tanto exócrinas como endócrinas. Es un órgano accesorio del sistema digestivo donde se comporta como una glándula exócrina que segrega enzimas que ayudan a la digestión. Por otro lado, el páncreas produce hormonas que regulan los niveles de insulina y glucagón, por lo que también es una glándula endocrina. Es un órgano retroperitoneal que consta de 5 partes y un sistema interno de conductos. El páncreas es un órgano largo, que mide aproximadamente 15 centímetros, situado oblicuamente en la pared abdominal posterior, a nivel de los cuerpos vertebrales de L1 y L2. El páncreas tiene relación con varias estructuras adyacentes, ya que se ubica en las regiones epigástrica, hipocóndrica izquierda y en una pequeña porción de la región umbilical. La cabeza del páncreas representa la porción medial. Se encuentra directamente relacionada con la porción descendente y horizontal del duodeno en forma de C que la envuelve. En la porción inferior de la cabeza se encuentra el proceso unciforme, el cual se extiende posteriormente hacia la arteria mesentérica superior, continuando lateralmente desde la cabeza. Se encuentra el cuello, una estructura corta de aproximadamente 2 centímetros de largo que conecta la cabeza con el cuerpo. Posterior al cuello se ubica la arteria y vena mesentérica superior, el origen de la vena porta hepática, formada por la unión de la vena mesentérica superior y esplénica. La última parte del páncreas, la cola, de localización intraperitoneal, se encuentra íntimamente relacionada con el ilio esplénico y transita en conjunto con los vasos esplénicos en el ligamento esplenorenal. El conducto pancreático principal o conducto de Wilson transita todo el parénquima pancreático desde la cola hasta la cabeza. Se conecta con el conducto biliar en la cabeza del páncreas para formar el conducto hepatopancreático, también conocido como ampolla de Vater. Esta desemboca en la porción descendente del duodeno en la papila duodenal mayor. El flujo a través de la ampolla de Vater está controlado por un esfínter de músculo liso conocido como el esfínter de Oddi, el cual también evita el reflujo del contenido duodenal hacia el conducto hepatopancreático. Las porciones terminales de los conductos pancreáticos y biliares principales también contienen esfínteres, los cuales desempeñan un papel importante en el control del flujo de los líquidos que contienen. El páncreas es un órgano único,
ya que desempeña funciones tanto exócrinas como endócrinas. Su función exócrina incluye la síntesis y liberación de enzimas digestivas en el duodeno del intestino delgado. Su función endocrina se refiere a la liberación de insulina y glucagón en el torrente sanguíneo. Estas son dos hormonas de suma importancia, las cuales son responsables de regular el metabolismo de la glucosa, los lípidos y las proteínas. Las estructuras principalmente responsables de la función del páncreas son las glándulas endócrinas y exócrinas. Las glándulas exócrinas sintetizan enzimas digestivas pancreáticas inactivas, son conocidas como los imógenos, los cuales se liberan en el sistema glandular y de conductos pancreáticos. Al llegar al duodeno, los imógenos son activados por enzimas proteolíticas, transformándose en peptidasas, amilasas, lipasas y nucleasas activas que cumplen el rol de seguir digiriendo los alimentos que ingresan al intestino delgado desde el estómago. La función endocrina del páncreas es desempeñada por los islotes pancreáticos de Langerhans o simplemente islotes de Langerhans. Estas glándulas endocrinas secretan hormonas directamente del torrente sanguíneo y están constituidas por tres tipos de células principales. Estas células son beta, la cual va a secretar insulina, alfa, que libera glucagón, y por último delta, que produce somatostatina. Estas hormonas son cruciales en la regulación del metabolismo de la glucosa y en las funciones gastrointestinales. El páncreas recibe su vascularización por varias fuentes. El proceso unciforme y la cabeza del páncreas son irrigados por las arterias pancreático-duodenales superior e inferior, las cuales son ramas de la arteria gastroduodenal y mesentérica superior, respectivamente. Cada arteria pancreático-duodenal tiene ramas anteriores y posteriores, las cuales se proyectan a lo largo de las respectivas caras del cuello del páncreas, donde conforman arcadas pancreático-duodenales, irrigando estas regiones. Por su parte, el cuerpo y la cola del páncreas son irrigados por las arterias pancreáticas que se originan en la arteria esplénica, gastroduodenal y mesentérica superior. La principal fuente de irrigación es la arteria esplénica. Las venas del páncreas se encargan de drenar la sangre desoxigenada del páncreas. La vena pancreático-duodenal superior anterior drena en la vena mesentérica superior, mientras que la vena pancreático-duodenal superior posterior drena en la vena porta hepática. En cuanto a las venas pancreático-duodenal inferior, anterior y posterior, estas drenan en la vena mesentérica superior, mientras que las venas pancreáticas que drenan la sangre venosa del cuerpo y la cola del páncreas drenan en la vena esplénica. El páncreas recibe inervación involuntaria a través del sistema nervioso autónomo. Su inervación parasimpática es proporcionada por el nervio vago, el cual es el décimo par craneal, y su inervación simpática por los nervios esplénicos mayor y menor. Ambos tipos de fibras autónomas viajan hasta el ganglio celíaco y el plexo mesentérico superior, proyectándose finalmente sobre el páncreas. Por último, dentro del órgano, estos nervios llevan impulsos nerviosos a las células acinares y a los islotes pancreáticos. Las fibras parasimpáticas inducen la secreción de las células acinares, lo cual resulta en la liberación de jugo pancreático, insulina y glucagón. Por su parte, las fibras simpáticas provocan vasoconstricción e inhibición de la secreción exócrina, es decir, la inhibición en la liberación del jugo pancreático. En cuanto a la liberación hormonal, la inervación simpática estimula la secreción de glucagón, pero inhibe la de la insulina. Les voy a hablar un poco sobre la anatomía del riñón. Los riñones son órganos retroperitoneales. Esto significa que no están envueltos dentro del peritoneo visceral, sino más bien ubicados detrás del peritoneo parietal posterior, aplicados contra la pared abdominal posterior. Debido a esta misma localización, la forma más simple de examinar los riñones de un paciente es con un ultrasonido mediante un abordaje posterior.
Los riñones están localizados entre los procesos transversos de T12 a L3, con el riñón izquierdo ubicado ligeramente, unos 2 centímetros aproximadamente, más arriba que el derecho. Las estructuras relacionadas a estos órganos serán que tanto primero como el riñón derecho como el izquierdo en la parte más alta del polo superior se van a relacionar con la glándula suprarrenal derecha e izquierda respectivamente. En la parte superior de la cara anterior se va a relacionar con el hígado, esto del riñón derecho. También la parte central de la cara anterior se va a relacionar con la pared posterior de la porción descendente del duodeno. La pared lateral del polo inferior se va a relacionar con la flexura cólica hepática, y el resto del polo inferior se va a asociar al peritoneo del intestino delgado, precisamente perteneciente al yeyuno. La cara anterior del riñón izquierdo va a tener relaciones como, por ejemplo, en la parte inferior del polo superior, que se va a relacionar con las envolturas peritoneales del estómago y del vaso, y más abajo se va a contactar directamente con el páncreas. La parte lateral inferior se va a asociar con la flexura cólica esplénica y con el colon descendente, y la parte inferior y medial y el polo inferior se van a relacionar con el peritoneo del yeyuno. Las caras posteriores de ambos riñones están relacionadas con una arteria subcostal, 2 huesos, las costillas 11 y 12, así como también 3 nervios, el subcostal, el ilio hipogástrico, el ilio inguinal, y 4 músculos, el diafragma, el psoas mayor, el cuadrado lumbar y el transverso del abdomen. Cada riñón posee 2 caras, 2 bordes y 2 polos. La cara anterior se orienta hacia la pared abdominal anterior, mientras que la cara posterior se aplica contra la pared posterior del abdomen. En el centro del borde medial existe una estructura anatómica que va a ser muy importante denominada ilium, que será el sitio donde la arteria renal ingresa al riñón y la vena renal sale de este mismo. El tejido renal está envuelto dentro de 3 capas protectoras: la cápsula fibrosa, la cápsula adiposa que separa los riñones de los músculos de la pared abdominal posterior, y la fascia renal que envuelve tanto al riñón como a la glándula suprarrenal y a su grasa periférica. En un corte coronal del riñón, la corteza se ve como una banda externa granular, ya que está compuesta principalmente por los corpúsculos. La médula consta de numerosas masas piramidales compuestas por el sistema de túbulos renales. Son en total de entre 8 a 18 pirámides renales en cada riñón, que son contiguas entre sí con sus bases dirigidas hacia la corteza renal. Los vértices de estas pirámides, llamados papilas renales, están orientados hacia el hilo, donde se abren hacia un sistema de cámaras llamados cálices. Estos cálices aumentan progresivamente de tamaño a medida que se acercan hacia el ilio, de manera que cada pirámide se abre hacia su cáliz menor asociado, los cuales se unen para formar los cálices mayores. Normalmente va a haber entre 2 a 3 cálices mayores en cada riñón, superior, medio e inferior, que se van a unir para formar a la pelvis renal, de la cual va a emerger el uréter y va a abandonar el riñón a través del ilio. Una vez han ingresado a los riñones, las arterias renales se dividen en una rama anterior y una posterior. La rama posterior irriga la parte posterior del riñón, mientras que la rama anterior se va a dividir en 5 arterias segmentarias, cada una de las cuales irriga un segmento renal. Las arterias segmentarias se dividen luego en arterias interlobulares, las cuales subsecuentemente se dividen en arterias arcuatas. Finalmente, estas arterias se dividen en las arterias interlobulares, que se dividen aún más proporcionando arteriolas aferentes que proporcionan sangre para ser filtrada en los glomérulos de las nefronas. Cada riñón es drenado por la vena renal, la cual conduce la sangre hacia la vena cava inferior. La vena renal derecha es más corta que la vena cava inferior, que se ubica más cerca del riñón derecho. La vena renal izquierda pasa por delante de la aorta, justo por debajo del origen de la arteria mesentérica superior, lo cual supone un riesgo porque ésta puede ser comprimida entre las arterias aorta y mesentérica superior, generando el denominado síndrome del cascanueces o atrapamiento de la vena renal izquierda. Los riñones están inervados por el plexo renal. Este plexo recibe aportes desde el sistema nervioso simpático proveniente de los nervios esplácnicos torácicos para la regulación del tono vascular, el sistema nervioso parasimpático a través del nervio vago, los nervios sensitivos desde el riñón que viajan a la médula espinal a nivel de T10 a T11, razón por la cual el dolor en las regiones laterales en los flancos del abdomen siempre puede levantar sospechas de que algo puede estar mal con el riñón correspondiente a ese lado. Y por último, su drenaje linfático. Cada riñón se va a drenar hacia los ganglios aórticos laterales, los lumbares, los cuales se ubican cerca del origen de la arteria renal. Los uréteres son conductos musculares que transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga. Se continúan en la parte superior de la pelvis renal, que es una estructura en forma de embudo en el seno renal.
La pelvis renal está formada por una condensación de 2 o 3 cálices mayores, que a su vez se forman por la condensación de varios cálices menores. Los cálices menores rodean la papila renal. La pelvis renal se estrecha a medida que pasa hacia abajo a través del hilio de riñón y se continúa con el uréter en la unión uteropélvica. Inferior a esta unión, los uréteres descienden retroperitonealmente en la cara medial del músculo psoas mayor. En el borde pélvico, los uréteres cruzan en el final de la arteria ilíaca común o en el comienzo de la arteria ilíaca externa. Entran en la cavidad pélvica y continúan su viaje hasta la vejiga. En 3 puntos a lo largo del curso los uréteres se contraen. El primer punto está en la unión ureteropélvica. El segundo punto es donde los uréteres cruzan en los vasos sanguíneos comunes al borde pélvico. El tercer punto es donde los uréteres ingresan a la pared de la vejiga. Los uréteres reciben ramas arteriales de los vasos adyacentes a medida que pasan hacia la vejiga. Las arterias renales irrigan el extremo superior. La parte media puede recibir ramas de la aorta abdominal, las arterias testiculares u ováricas y las arterias ilíacas comunes. En la cavidad pélvica, los uréteres son irrigados por una o más arterias de las ramas de las arterias ilíacas internas. La inervación uretral proviene de los plexos renal aórtico, hipogástrico superior e hipogástrico inferior, a través de los nervios que siguen los vasos sanguíneos. Las fibras eferentes viscerales provienen tanto de fuentes simpáticas como parasimpáticas, mientras que las fibras aferentes viscerales regresan a los niveles de la médula espinal T11 a L2. La vejiga urinaria es un órgano que recolecta orina luego de que ésta haya sido filtrada por los riñones. Histológicamente, la vejiga urinaria está compuesta por epitelio de transición y no produce moco. La vejiga es un órgano hueco, muscular, elástico, distensible y con forma de pera, que se sitúa en el piso pélvico. Recibe la orina a través de los uréteres, tubos gruesos derivados de ambos riñones que van hasta la porción superior de la vejiga. La orina es recolectada en el cuerpo de la vejiga y finalmente es excretada por la uretra. El fondo es la base de la vejiga formado por una pared posterior y por el trígono vesical. Es drenada por los ganglios linfáticos externos. El trígono es la estructura que contiene el desagüe de la vejiga. Mientras el volumen general de la vejiga humana puede variar de persona en persona, el rango de orina puede ser almacenada por la vejiga rondea de 400 mililitros hasta los 1000 mililitros, con una capacidad promedio de 400 a 600 mililitros. La vejiga está irrigada principalmente por las ramas de las arterias ilíacas internas, es drenada por las venas ilíacas internas y tanto en hombres como mujeres los vasos linfáticos de las caras superolaterales de las vejigas desembocan en los ganglios linfáticos ilíacos externos. La linfa de las otras caras de la vejiga drenan también hacia los ganglios linfáticos ilíacos internos y los ganglios linfáticos sacros o ilíacos comunes.